Bueno, buenas noches. Tal como les prometí en la clase pasada, les voy a tratar de resumir en el menor breve tiempo posible eh, algunas ideas como para poder interpretar el tema responsabilidad del directorio. La responsabilidad del directorio está regulada en los artículos 274 a 279 de la ley. Ahora, para interpretarla, tenemos que partir de la teoría general de la responsabilidad, regulada en el ordenamiento común, en nuestro caso en el Código Civil y Comercial, artículos 1700 en adelante, 1708 en adelante. La teoría general de la responsabilidad eh, antigua, que ya el Código Civil de Vélez había tomado a partir del principio del artículo 1209 de la prohibición de dañar a otro y en realidad como correlato la obligación de reparar el daño causado. El Código Civil y Comercial es una de las áreas en las que más innovó y por supuesto que esa innovación pasa al derecho societario. Una de las principales innovaciones que trajo el Código Civil y Comercial es que la teoría de la responsabilidad incluye no solo la obligación de reparar el daño causado, sino también la obligación de prevenir el daño. De hecho, cuando el artículo 1708 define a qué es la responsabilidad, en primer término menciona prevenir el daño y en segundo reparar. Haciendo un poco de memoria de lo que habrán visto en obligaciones, recordarán que la teoría general de la responsabilidad tenía 4 elementos. Uno, quizá el más importante, es el daño. Sabemos que si no hay daño no hay responsabilidad, por lo menos no responsabilidad en el sentido de reparar, ya que nada habría que reparar. También sabemos que la teoría de la responsabilidad no implica sanción o punición, por lo menos en principio y como se interpreta eh, a los fines del derecho societario, ya que aquí no hablamos del daño punitivo, sino solo de un principio de equidad o de justicia. Es más justo que el daño lo repare el dañador a que lo repare el tercero. Por eso la medida de la responsabilidad es el daño, y la indemnización nunca tendrá mayor efecto o mayor alcance que reparar ese daño. El segundo elemento importante es el acto antijurídico. Para que haya responsabilidad tiene que haber un acto antijurídico, aunque en el nuevo Código Civil y Comercial, el 1717, estableció como regla que es antijurídico todo aquello que dañe, o sea, todo acto que cause un daño es antijurídico, salvo que sea el ejercicio regular del derecho o las excepciones, si se quiere, o las reglas del estado de necesidad o la defensa. Pero si no fuese por eso, con eso, cualquier daño o cualquier acto que cause un daño es antijurídico. Luego necesitamos un nexo de causalidad, o sea, que el daño sea consecuencia de ese acto antijurídico. Este nexo de causalidad que en el Código Civil se interpretaba como un nexo de causalidad suficiente, con lo cual muchas veces traía el problema, especialmente en el derecho comercial, de que una consecuencia es raro que obedezca solo a una causa, tenga un múltiple juego de causas, y por eso muchas veces pasaba que había un hecho que había influido en el daño, pero no era causa suficiente del mismo y no permitía condenar. El Código Civil y Comercial innovó en esta materia y habla de causalidad adecuada. Por eso cuando un acto puede causar determinado daño, aun cuando el daño haya ocurrido por también otras causas, es suficiente este acto para imputar responsabilidad. Y finalmente, último elemento, factor de atribución, ese acto antijurídico debe poder ser atribuido a una persona a título de culpa, o sea, esa ausencia del deber de obrar con cuidado, conforme a las circunstancias del caso, o bien de dolo, interpretado históricamente como la intención de dañar y ampliado en el nuevo código como también no solo la intención de dañar, sino el mero desprecio del interés ajeno. O sea, cuando la gente obra despreciando un interés ajeno, o sea, de algún modo con la conciencia que podría llegar a dañar, aunque esa no sea su intención principal, ya intervino. Con este marco del Código Civil y Comercial podemos pasar a interpretar los artículos 274 y siguientes. El 274 contiene los 3 grupos o tipos de actos que pueden importar responsabilidad para los directores. Entonces, que cuando el directorio obra
no obra como un buen hombre de negocios o con la lealtad, como lo exige el artículo 59, o bien cuando viola la ley, estatuto o reglamento, va a tener responsabilidad. Y agrega algo que me gusta a veces considerar como una suerte de etcétera, porque dice, o bien cuando causa cualquier otro daño que cause con dolo o culpa grave. Más allá que mucha parte de la doctrina critica aún este artículo porque recurre a un criterio que ya había sido abandonado por Vélez de graduar la culpa, e incluso acá dejando afuera una culpa leve, lo cierto es que al decir cualquier otro daño, deja en claro que acá estamos hablando de teoría de la responsabilidad, que no hay una suerte de convertir a los directores en codeudores de la sociedad por cualquier acto, sino solo de hacerlos responsables por los daños que causen. Y además porque este último punto, vuelvo a decir, es un etcétera, y es poco probable que cuando un director ha causado un daño, ello no obedezca a violación de la ley o aún obrar no como un buen hombre de negocios o sin la debida lealtad. El artículo aclara que la responsabilidad por regla es solidaria, después viene alguna excepción muy poco aplicada en la práctica. La regla es que cuando un directorio como órgano no obró debidamente, todos los directores responden en forma solidaria. Y aclara algo que quizás es otro obviedad. Los damnificados, ¿quiénes pueden ser? Puede ser la propia sociedad o también pueden ser accionistas o eventualmente terceros. Vamos a volver después sobre ese tema. A partir de acá, y hasta acá lo que tenemos es una aplicación de la teoría de la responsabilidad, los 4 elementos que vimos antes a ciertos casos puntuales, que implican que todos los directores van a responder solidariamente cuando hayan obrado indebidamente conforme al 274 y causado un daño a terceros o a la sociedad o a los accionistas que tenga un nexo de causalidad adecuada con su obrar. Los directores como profesionales verán juzgada su conducta con el mayor grado de estrictez y considerando su capacidad de prevenir las consecuencias superior al promedio, porque no olvidemos que se considera comerciantes profesionales. Ahora la ley contiene algunas otras pautas que tenemos que analizar. Por un lado hay 2 institutos, uno llamado de exhibición de responsabilidad y otro de extinción. La exhibición es la que se da o la que evita que nazca la responsabilidad, la extinción es la que se da cuando ya nacida la responsabilidad, la podemos extinguir. ¿Cómo puede un director eximirse de responsabilidad, o sea, no llegar a ser responsable? Es bastante sencillo. En la reunión de directorio en la que participa y no esté de acuerdo con la decisión, o bien en cuanto se entere que se tomó esa decisión, debe comunicar por escrito su disidencia o su oposición y avisarle al síndico de esa oposición antes de que su responsabilidad sea denunciada. Si cumple con esos 2 casos, ya este director no va a responder junto con los demás por los daños que se causan. Este es el instituto de la exhibición, el director que se exime, que no responde, que nunca ven a hacer su responsabilidad. El otro instituto es el de la extinción. ¿En qué consiste la extinción? En que nacida la responsabilidad, la misma se va a ver extinguida por un acto. ¿Cuáles pueden ser esos actos que extingan la responsabilidad? La aprobación por parte de la Asamblea de la gestión del directorio. Esto implica extinguir la responsabilidad. Una cosa, no confundamos la decisión que aprueba estados contables. Esa no extingue la responsabilidad, ya que aprobar los estados contables no quiere decir aprobar la gestión de los administradores. Debe estar expresamente aprobada la gestión. Otra decisión asamblearia que extingue la responsabilidad es la que decide no iniciar acciones, o bien la que implica un acuerdo transaccional con los administradores en el que se decide voluntariamente extinguir esa responsabilidad. O sea, la Asamblea puede negociar y puede de algún modo acordar extinguir responsabilidad aún sin haber aprobado la gestión. Y la ley contiene también 2 supuestos o 2 reglas o 2 casos en los que, aun cuando se apruebe la gestión o se pacte o se renuncie a las acciones, la responsabilidad no se va a extinguir. Un supuesto es cuando la responsabilidad nazca de la violación de la ley, estatuto o reglamento. En ese caso, es claro que ningún acto privado, por ejemplo de la Asamblea, podría purgar la responsabilidad, ya que ninguna Asamblea puede perdonar el ilícito, la violación de la ley.
El segundo supuesto es cuando, aún aprobada la gestión o la transacción, haya un 5% de accionistas que se opongan. En este caso, aunque quede aprobada la gestión, la responsabilidad no se va a purgar y vamos a ver que esta minoría de accionistas puede llegar a demandar. Entonces, en esos casos no se va a extinguir la responsabilidad, la que va a persistir por lo menos por todo el tiempo de prescripción de la acción, salvo que antes se la inicie. Y como último punto a analizar en este breve repaso o paneo del tema que les permitirá después profundizarlo, nos queda analizar las acciones. O sea, qué acciones se pueden iniciar para hacer efectiva esta responsabilidad. Cuando hablamos de acciones, obviamente estamos hablando de demandas de daños y perjuicios. Demandas donde un damnificado reclama, en este caso a los directores, que indemnicen los perjuicios que les han causado. La ley prevé dos tipos de acciones totalmente distintas: la acción social de responsabilidad y la acción individual de responsabilidad. Lo que diferencia una acción de la otra es qué daño se va a reparar. Cuando lo que se procura reparar es daños causados a la sociedad, y por lo tanto la prueba versará sobre ese tipo de daños, y si el juicio prospera, el dañador, o sea, los directores, tendrán que indemnizar a la sociedad, hablamos de acción social. En cambio, cuando se procura reparar un daño causado a accionistas o a terceros, la acción versará sobre la prueba de este tipo de daños. La indemnización será para el tercero, el accionista, en definitiva el que fue damnificado, y aquí hablamos de acciones individuales de responsabilidad. La acción individual de responsabilidad no tiene mayor necesidad de análisis, es un juicio de daños y perjuicios, donde el dañado demanda a los dañadores para que indemnicen. Una sola cosa, la mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia entiende que el daño indirecto, ¿a qué llamamos daño indirecto? Aquel causado a la sociedad, pero que indirectamente perjudica a los accionistas. Por ejemplo, si un administrador se quedó con 1.000.000 de pesos de la sociedad, es claro que dañó indirectamente a todos los accionistas que vieron perdido o disminuido su patrimonio. Ahora, en este caso, la mayor parte de la jurisprudencia y gran parte de la doctrina no admiten la acción individual, exigiendo que solo puede ser la acción social la que busque reparar el daño directo y sosteniendo que el daño indirecto no permite la acción individual. Por mi parte, no estoy de acuerdo, mucho menos desde que el código actual estipuló como daño tanto al directo como al indirecto, y yo no veo impedimento para que accionistas individualmente reclamen el daño indirecto sufrido a partir de un perjuicio patrimonial a la sociedad. Ahora, volviendo a la acción social de responsabilidad, que es la que más preocupa a la ley de regular, vemos que la ley exige un recaudo previo que hay que cumplir. La acción de responsabilidad debe ser decidida por una asamblea. Cuando vimos asamblea ya analizamos que es una cuestión tan particular que la ley admite tomar la decisión fuera del orden del día, siempre que sea consecuencia de un punto anterior. Y adoptada esa decisión, o sea que la asamblea diga, este directorio tiene responsabilidad, vamos a demandarlo, a iniciar la acción social de responsabilidad para que repare los daños causados a la sociedad, esa decisión implica automáticamente la remoción del directorio, que lógicamente va a ser demandado por el directorio que se elija en ese mismo acto para reemplazar. Si esto ocurre, este nuevo directorio tiene 3 meses de tiempo para iniciar esta demanda. Pero puede ocurrir que el directorio no lo haga. En este caso, más allá de su responsabilidad, podrá uno o un grupo de accionistas iniciar la demanda ellos mismos. Y finalmente también podría ocurrir que la gestión fue aprobada, que no se aprobó iniciar la acción de responsabilidad, y que hubo un 5% de accionistas que se opuso a esta aprobación. Ante esa oposición, recordemos que no obró la extinción, y ese 5% de los accionistas que inicia la demanda, que no aprobó la responsabilidad, puede perfectamente iniciar la demanda. En estos dos supuestos se suele hablar de acciones de responsabilidad uti singuli, algo así como aquellas acciones iniciadas por uno o más accionistas, pero cuya finalidad es la acción social de la responsabilidad. O sea, esta acción no deja de ser social, ya que la indemnización será para la sociedad,
Y por ese motivo es que prosperará, los accionistas no tendrán que probar el daño a la sociedad y lograr una reparación para ello. Esa razón es la que muchas veces ha disuadido esta acción, que encierra graves gastos, graves contingencias en caso que se pierda por volumen de costas, y que finalmente al triunfar en esta acción implicará que la sociedad deba indemnizarse o que los directores de la sociedad deban indemnizarse a la propia sociedad que directa o indirectamente a través de otros integrantes del grupo siguen manejando. Por eso no ha sido esta la vía y por eso yo les contaba antes que creo que cuando la acción no es verdaderamente social, implicó la remoción del directorio y el inicio de la sociedad, la acción individual, la responsabilidad por el daño indirecto, parecería la vía más adecuada. Bueno, espero que este breve panorama les haya sido de utilidad y por supuesto, como siempre, las dudas las aclaramos en la clase. Buenas noches.